Bueno, y ahora lo que tendríamos que abordar son las experiencias relevantes en los procesos de consulta, los avances y los retos que quedan para los próximos años, ¿no? ¿Cuáles experiencias relevantes nos parecen en la implementación de los procesos de consulta? El primer caso que nos parece claro destacar es lo relacionado a la consulta en el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Como ustedes saben, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se aprobó hace más de 5 años y quedaba pendiente la elaboración de su reglamento. El reglamento se trabajó a lo largo por más de un año, 2 años, porque además se llevó una etapa participativa muy amplia en donde se puso en consultas públicas el reglamento a nivel nacional, y al ser una medida que directamente afectaba a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, era necesario pasar por un proceso de consulta. Ya esta, además hablábamos, esta significaba un súper reto tanto para el Estado, para la entidad promotora y para nosotros como Ministerio de Cultura, pues implicaba una consulta de un reglamento de más o menos que tenía 300 artículos y que se consultaban 150 artículos. Entonces era algo que era un reto tanto para las entidades estatales, pues tenían que hacer que la información llegue de buena manera, clara y precisa a las organizaciones indígenas, pero también a las organizaciones indígenas, pues tenían que tener un conocimiento muy amplio y participar de manera activa en el proceso. No, el resultado del proceso fue un resultado exitoso, con acuerdos en más de 100 artículos, con una participación activa de las organizaciones indígenas en todo momento, ¿no? Con una voluntad tanto de las organizaciones indígenas como de las entidades estatales de llegar a acuerdos, ¿no? En algunos casos hubo momentos tensos porque es parte de un proceso de diálogo, ¿no? En un proceso de diálogo a veces pueden haber discrepancias, eso no significa que los procesos sean ilegítimos o inválidos o nulos, sino que frente a las discrepancias, qué cosas se puede proponer y qué acuerdos se llegaron, ¿no? Los principales acuerdos relacionados al reglamento a la consulta en el reglamento forestal y de fauna estuvieron relacionados al consejo directivo que se ha conformado, a los temas de manejo ambiental y a los temas en la conservación de bosques. Otro de los casos en donde es bueno resaltar es el caso de la hidrovía amazónica. Ya, este es un proceso también complicado, pues cuando hablamos, la hidrovía amazónica es un proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que buscaba acondicionar o mejorar las condiciones de navegación de por lo menos 4 ríos en la Amazonía, ¿no? Que atravesaban tanto Loreto como Ucayali, ¿no? La principal reto para las entidades estatales es que participaban más de 27 organizaciones representativas de 14 pueblos indígenas de Loreto y Ucayali, ¿no? Esto hacía que el proceso se diera alrededor más o menos en 10 lenguas indígenas, lo que hacía que las reuniones sean más largas de lo acostumbrado, y además estamos hablando que se consultaba los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. O sea, de nuevo una medida que es bastante técnica, pero que traía afectaciones a los derechos colectivos y que cuando los acuerdos a los que se han llegado te generan una serie de cambios en los términos de referencia, más de 70 puntos en consenso entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Transportes, para modificar los términos de referencia en beneficio de los pueblos indígenas. Por ejemplo, se incorporó todo lo relacionado a la presencia de sabios indígenas en la elaboración de los CIAs, que era alguna demanda de los pueblos indígenas. Se incorporaron los temas de monitoreo ambiental, se incorporó una preocupación específica de los pueblos, que era que se diga que el río no se va a concesionar, ¿no? Que lo que se hacía era un mejoramiento del río, pero que el río no se estaba concesionando. Entonces, y esto significó también un proceso en donde aprendizajes tanto para el Estado como para los pueblos indígenas.
Otra experiencia relevante a mencionar es relacionada a lotes de hidrocarburos. Más o menos son 11 procesos de lotes de hidrocarburos que se han consultado a lo largo del 2013, 2014 y 2015. Es bien importante mencionarles que el primer proceso de consulta, uno de los primeros procesos de consulta fue el lote 169 en Ucayali, ¿no? Y el acuerdo o la discusión, o sea, para el Estado era: empecemos consultando aquellos lotes en donde, empecemos ya, y con lotes de hidrocarburos donde hay una afectación directa a los pueblos indígenas, es una oportunidad relevante. En el tema de hidrocarburos se consulta el decreto supremo que aprueba la exploración y la explotación de lotes de hidrocarburos, y han habido diferentes acuerdos en cada uno de los procesos de consulta de estos lotes. Se logró incluir en el segundo proceso, en el caso del lote 195, se logró incluir una modificación al contrato que se firma entre el Estado y la empresa, ¿no? que está incluido en el decreto supremo que aprueba la exploración y explotación del lote. Se logró incluir una modificación en el contrato en donde se ponía de manera expresa el respeto y la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se ha incluido temas de participación en el proceso de construcción o explotación en el tema de lotes de hidrocarburos. Se ha incluido los temas de programas de monitoreo y voluntario, ¿no? Programas de monitoreo que realizan los pueblos indígenas. Se ha incluido también temas de participación en los comités especiales que se tenía en relación a la gestión de los lotes, ¿no? Y han habido una serie de mejoras en la propia normativa. En el caso de los lotes de hidrocarburos, sí es importante mencionar un acuerdo específico que se llevó a cabo en el proceso de consulta del lote 192. No, el proceso de consulta del lote 192, una demanda de los pueblos indígenas era que se regule de determinada manera el artículo 15 del convenio 169 de la OIT. Y en ese sentido, desde la entidad promotora, en coordinación con el Ministerio de Cultura, se planteó regular el artículo 15, se planteó la creación de un fondo social, de un fideicomiso, que sería en beneficio de los pueblos indígenas del ámbito del lote y que está relacionado a actividades de desarrollo y a sus programas de monitoreo ambiental. Eso en el caso de hidrocarburos nunca antes había habido, y en el Perú nunca antes se había regulado el artículo 15 del convenio 169 de la OIT. En el caso de minería, recién en el 2015, a mediados de 2015, estamos iniciando los procesos de consulta de minería. Han sido procesos muy específicos, muy detallados, muy pensados, como son muy específicos y muy detallados, porque involucran generalmente, en los tres casos han involucrado a una comunidad, porque el ámbito de la medida es pequeño, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo a la fecha es trabajar para ver cómo se implementarían los procesos de consulta de minería en el caso de explotación, donde tenemos que hay una afectación mayor a los derechos colectivos y donde hay una mayor ámbito un ámbito de la medida mucho más grande. Avances, acciones claves y balance de los procesos de consulta. Como ustedes saben, el derecho a la consulta es vigente en el Perú desde la ratificación del convenio 169, es decir, desde el 95. A lo largo de todos estos años existía la obligación de implementar el derecho, pero desde el Ejecutivo no se reglamentó, no salió una ley al respecto desde el Congreso, ¿no? Es recién en el 2011 donde a finales en septiembre del 2011, que se aprueba la ley de consulta, la ley 29785, y en marzo del 2012 se aprueba el reglamento de consulta previa. Durante todo el 2012 y mediados del 2013, lo que hizo la entidad técnica especializada en materia indígena, que es el Ministerio de Cultura, es un poco dar los primeros lineamientos para la implementación del derecho y hacer muchas acciones de capacitación y difusión sobre lo que implementaba el derecho, porque había bastante desconocimiento de lo que implicaba, ¿no? Por parte de los diversos actores. Entonces, eso se realizó a lo largo de este primer momento, y es recién a mediados de 2013 que inician los primeros procesos de consulta previa. Como yo lo señalaba, los primeros procesos de consulta están relacionados a lotes de hidrocarburos que se comenzaron a iniciar a mediados del 2013.
Es a partir de mediados de 2013 a la fecha que podemos hablar que se han realizado 23 procesos de consulta en diferentes materias. Hemos realizado procesos de consulta en hidrocarburos, en áreas naturales protegidas, en proyectos de infraestructura, en políticas nacionales y en minería. A la fecha, un proceso de consulta se encuentra en curso, se encuentra implementando, que es el Plan Maestro Imiría en Ucayali, y se ha hecho consulta en estas materias en diferentes partes del país. ¿No? Hablamos que se ha hecho consulta en diferentes zonas, tanto de la Amazonía como de la zona andina, especialmente en las regiones de Loreto, en las regiones de Ucayali, en San Martín, en Madre de Dios, en Cusco, y en Ancash y Abancay. Además, hablamos que se han consultado alrededor de 600 localidades indígenas, se han consultado como les decía, alrededor de 600 localidades indígenas, 600 pueblos indígenas, 690 localidades han participado, como les decía, más de 6 departamentos y alrededor de 29 pueblos indígenas. ¿Cuáles son los principales las acciones claves que se han dado en el proceso de consulta, ¿no? O la diferencia que se marca entre consulta y otras medidas que se pueden implementar, ¿no? La consulta, por ser previa, tiene como eje que se da un diálogo o como origen en que se da un diálogo temprano. ¿Qué significa eso? Es que todavía no surge un conflicto, todavía no hay un problema entre el Estado y los pueblos indígenas, sino que antes de cualquier cosa, antes de que el Estado implemente una medida que quizás pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas, el Estado dialoga con ellos y recoge su opinión, ¿no? Recoge sus percepciones, sus opiniones para mejorar esa medida que se está implementando, ¿no? Otro de los temas claves relacionados a la implementación del derecho es que hablamos que la consulta tiene una delimitación determinada, ¿no? Hablamos que se hace solo a los pueblos indígenas y que se hace en relación a una medida determinada y un ámbito determinado. Eso es algo que se ha trabajado en los últimos años a mayor profundidad, ¿no? Porque esto está muy relacionado a la afectación del derecho colectivo y a qué pueblos indígenas participan, pero nos hablamos de espacios determinados, espacios físicos determinados, ¿no? Otro de los puntos que hace que el derecho a la consulta previa sea algo que se debería seguir implementando y genera una mejor relación entre el Estado y los pueblos indígenas es que hablamos de acuerdos, que la consulta busca llegar a acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Y estos acuerdos son de obligatorio cumplimiento. Y finalmente, ¿qué hace que este derecho tenga toda la legitimidad necesaria? Es que también se enmarca en unos principios que yo les mencionaba al inicio. Y estos principios hacen que el proceso se adecúe a cada caso particular. En este caso hablamos del principio de flexibilidad. ¿Cuál es el balance de estos 3 años y medio de implementación del derecho a la consulta previa? El balance está relacionado, o sea, ¿cuáles son el balance y los retos relacionados a la implementación del derecho a la consulta previa? Nos parece importante mencionar que el primero está relacionado a la información necesaria para implementar el derecho a la consulta previa en relación a los pueblos indígenas. ¿Qué significa esto? Como ustedes han visto a lo largo de estas semanas, la información que hay sobre pueblos indígenas es escasa, no es la mejor, ¿no? El Estado está acostumbrado a trabajar no con el criterio o el sujeto pueblo indígena, entonces la información que tenemos no es la más actualizada. Y esta información es clave no solo para implementar el derecho a la consulta, sino para las diversas políticas que se tienen que realizar. En ese sentido, uno de los principales retos que tenemos hacia futuro es seguir produciendo información de pueblos indígenas, seguir validando esa información. Nos ayuda que tengamos una base de datos y que tengamos herramientas para verificar la información de la base de datos, pero también nos va a ayudar la información que saldrá en el próximo censo nacional, en donde se está preguntando, ya se está incluyendo la pregunta de autoidentificación.
Otro de los retos muy importantes como país es que es el seguimiento de los acuerdos en los procesos de consulta, ¿no? Los procesos de consulta buscan llegar a acuerdos, si se llegan a acuerdos, y estos acuerdos son de obligatorio cumplimiento. Uno de los temas claves que se ha visto es cómo hacer que se implementen estos acuerdos a la brevedad posible para que todos tengamos y mantengamos la confianza que se desarrollan en los procesos de consulta y la confianza necesaria para vivir en democracia. El tercero está relacionado, si bien se consulta una medida que tiene determinada afectación a los derechos colectivos, lo que nos ha pasado en todos los procesos de consulta o en la mayoría de procesos de consulta es que surgen otras demandas de los pueblos indígenas, demandas válidas, ¿no? Pero demandas que no necesariamente o que no estarían relacionadas a la medida que se está consultando. Y la pregunta es, ¿cómo afrontamos estas demandas? ¿Cómo el Estado del país afronta estas demandas históricas de los pueblos indígenas que pueden ser relacionadas a titulación de tierras, seguridad de sus tierras, educación, salud? Y eso es algo que implica una actuación multisectorial y multinivel a través de los diferentes niveles de gobierno para dar una adecuada atención a las necesidades de su población y en este caso de la población indígena. Finalmente, un reto que queda para los siguientes y que va a ser constante es cómo se adecúa la información que se da y que se discute en los procesos de consulta previa, pero que en general se da en la relación entre Estado y pueblos indígenas. ¿Cómo hacemos a un Estado que trabaje de manera intercultural, con pertinencia cultural, en donde se respete la lengua, se respeten las culturas de los otros? Eso es algo que en los procesos de consulta se ha venido trabajando, pero que es necesario generalizarlo para todo lo demás, para todas las acciones del Estado. Muchas gracias.